Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Gotas de Crecimiento. Estoy con mi compañera Jessica Luna de México y yo misma, Eva Hernández, desde España. Y hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que a casi todos, iba a decir a todos, pero bueno, nunca se puede generalizar, pero a casi todos nos ha preocupado en algún momento, que es el dinero. ¿El dinero un obstáculo o un aliado? ¿Qué ha sido para nosotros el dinero en la vida y cómo lo vemos? ¿Como un obstáculo o como un aliado? Hola, Jessie, un placer estar contigo hoy. Hola Eva, muchas gracias. Yo feliz de compartir contigo un tema tan cotidiano que es parte de la vida de todos y que tú tienes una experiencia desde la parte profesional por el lugar donde has trabajado antes. No sé si quieras compartir un poco como tu historia en este nicho empresarial que tiene que ver con el dinero, porque es súper interesante que ustedes sepan lo que Eva hacía antes porque así le damos una vuelta de tuerca a esto que tiene que ver con el dinero, viéndolo como un obstáculo o como un aliado. Entonces, Eva, cuéntanos, ¿qué es lo que en lo que tú te dedicaste años anteriores en tu vida? Bueno, como ya he contado muchas veces, estudié ciencias económicas y bueno, acabé trabajando en los mercados financieros, en la City de Londres. Y yo creo que ninguno de nosotros el camino que tiene es coincidencia. No, yo creo que en mi familia aprendí muchísimas cosas sobre el dinero, teníamos muchas creencias limitantes y yo creo que a mí lo que me llevó ese trabajo es que, o sea, te lo digo claramente, es como, ¿qué trabajo tengo que hacer para poder ganar dinero? Porque yo quería ser libre. Y bueno, fue un gran aprendizaje estar ahí por dos cosas, ¿no? Primero, por aprender de uno mismo, ¿no? Porque uno se da cuenta, bueno, dicen esas frases tan manidas, ¿no? De que el dinero no te da la felicidad, todo este tipo de cosas. Y bueno, ahí yo pude darme cuenta de muchas cosas al estar lidiando con personas, en primer lugar, que ganaban mucho dinero y que además manejaban y gestionaban el dinero, ¿no? Pero además, ese trabajo también me permitió estar muy cerca de lo que pasaba en la economía y viví la época del 2008, que hubo una enorme crisis financiera. Me di cuenta de muchísimos miedos, que fue una etapa muy interesante, ¿no? Entonces, un poco respondiendo a esa pregunta y luego tú nos darás tu visión, porque a mí me encanta la visión que tú tienes también de la abundancia y sé que tú has trabajado este tema con muchos de tus pacientes y de tus consultantes, pero yo creo que el dinero es un aliado o es un obstáculo, depende de la visión que tengamos de, porque al final nos va a conectar con esos temas, como tú te decías, tan mundanos de la supervivencia. El tema es que muchas veces no estamos ya en supervivencia porque tenemos todo lo que necesitamos y nos seguimos preocupando por todos esos miedos instaurados porque es algo muy profundo y muy ancestral, ¿no? De que hay que sobrevivir. Y ahí es lo que hablamos en la escuela, ¿no? Siempre de que son esos pilares de la percepción, del aprendido en la familia, en la educación, en el colectivo, en la religión y bueno, en todos esos cuatro pilares, ¿cuántos contenidos no habrá sobre el dinero, ¿no? Y cuál es la herencia que llevamos de todo esto. Y yo creo que, mira, qué interesante esta parte que dices bueno, todo bien en esta parte de los pilares que hemos mencionado muchas veces, porque cuando hablamos del dinero, en mi caso, yo ni loca estudiaría finanzas, Eva, te admiro mucho, porque creo que en mi caso por eso estudié psicología, porque decía yo quiero una carrera que no tenga que ver con los números, porque las matemáticas para mí no son mi aliado. Creo que yo cada materia que tenía que pasar de matemáticas, se los confieso, tenía que contratar un maestro particular para que me explicara así con manzanas y palitos cómo era que se hacía algo. Era esta parte que siempre me costó, sin darme cuenta que las matemáticas están en todo y que Mm, esta parte financiera está en mi vida actual y que además desde la educación no hay una enseñanza financiera. Creo que en muy pocos países se hace ahorita esto que se escucha ahora de finanzas para niños,
que me parece algo súper interesante, en donde al menos acá en México se empieza un poquito a sonar, en donde hay cursos para pequeñitos en donde les enseñan, bueno, si te van a dar un ahorro semanal, qué haces con ese ahorro, cómo puede generar algo a futuro para que cuando tengas cierta edad tengas cierto dinero. Pero eso, no sé, yo cuando era niña nunca lo escuché, solo tenía, acá decimos un cochinito, un chancho, un marranito, en donde le poníamos las moneditas y justo esa crisis que tú mencionas. Yo recuerdo acá en México una crisis en donde quienes son mexicanos y me escuchan sabrán que le quitamos ceros al peso mexicano, una devaluación muy fuerte, que yo era niña. Y entonces mi chanchito, mi cochinito que era enorme con muchas monedas, recuerdo perfecto que mi papá dijo, pues hay que romperlo porque ya está lleno y cuando lo rompimos todas esas monedas ya no valían nada. Wow. Entonces fíjate esa información en mí cuando yo era niña de ver esa imagen, porque la tengo muy presente, ¿no? De haber roto el marranito, yo decía, tengo mucho dinero y me voy a comprar algo enorme, y resulta que eso que tenía ya no valía nada. Imagínate para mí esa información de niña, ¿no? Porque no sé cuánto tiempo pasó y mi papá siempre que llegaba, pues le ponían todos en mi casa, mi mamá, mi papá, le ponían moneditas al cochinito, ¿no? Y para mí como niña ver eso, y después lo siguiente fue ver a mi abuela, fíjate, que ella trabajaba en una panadería en ese momento y llegó con un costal enorme de azúcar y lo guardó como era como el tesoro, el costal de azúcar. Entonces era como, ve, el azúcar está ahí, trae un poco de azúcar, porque llegó México a una devaluación tan importante que todo subió de precio, como sabemos, Ujú, empiezan los productos a escasear. Y entonces mi abuelita tuvo la fortuna de haber comprado ese azúcar porque subió muchísimo de precio. Y yo ver eso de niña, ¿sabes? Para mí fue como, tienes que guardar, ujú, ¿sabes? Como, ujú, como me quedé en esa situación y no sé si quienes nos escuchan le pase, pero yo ahora que soy adulta, puedo decir que tengo un closet con ropa en donde no tengo un espacio libre, porque para mí es importante ver que está ocupado. A ujú, veces tengo suéteres o ropa que te puedo decir que no sé cuál es el que está atrás porque no lo alcanzo a ver, ¿no? Que a lo mejor tiene un ujú, año que no me puse, pero para mí el ver eso ocupado genera cierta tranquilidad ujú, y ujú, eso lo pongo aquí en la mesa porque me genera confianza. Claro, ahora he trabajado un poco este tema y digo, tienes que ver cosas vacías. Tu tema es que ahora tienes que ver el vacío y ver qué pasa contigo en ese vacío porque no va a ujú, generar que estés mal. Pero si nos ponemos a pensar que eso se grabó, fíjate, en mi infancia, para mí era, tiene que haber algo guardado porque eso es de valor. Y ahora tratar de trabajar en mí ese vacío es confrontador, o sea, es algo que ujú, me cuesta, Eva, o sea, que para que yo diga, voy a sacar esto que ya no usé, ya lo pensé 3 veces, ya vi, bueno, pero si saco eso sé que puede entrar algo nuevo, pero para mí es darle mucha vuelta. Y hay gente que yo veo que es más desprendida, ¿no? Que es, ah, sí, ya no lo sé, mira, llévatelo. Y para mí es, no, no, espera un poco, o sea, yo tengo que sentarme, respirar, pero ujú, viene fíjate, de ese hecho que justo hoy estoy haciendo como memoria, ¿no? ¿Cómo se pudo quedar ujú, eso en mí y cómo a partir de ahí también he fincado mis finanzas con esa información que se quedó en mi ujú, ujú, inconsciente? ujú. Y eso, claro, muchas veces es un tema inconsciente, ¿no? Pero creo que es una pregunta buena para hacer a nuestros oyentes. ¿Cuál es tu primera memoria que tú tienes sobre el dinero? Quizás sea inconsciente y no la recordemos, pero seguro que todos podemos recordar alguna cosa. Sí, yo la memoria que tengo de mi casa es de la que llevaba las cuentas era mi madre. Mi padre le daba el dinero para comprar la comida y tal, y ella llevaba las cuentas. Y yo recuerdo toda la vida que viví con mis padres, a mi madre diciendo, el día que paguemos la hipoteca podremos hacer tal. Nunca nos faltó de nada. Incluso podíamos tener nuestros pequeños lujos de ir de vacaciones, pero lo que siempre decía mi madre, el día que paguemos la hipoteca, haremos tal. El día que paguemos la hipoteca se pasó toda la vida diciendo eso. Y yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar y compré mi primera casa, era una obsesión de
que tengo que acabar de pagar esa hipoteca y uno dice, pero ¿de dónde viene esto? Y luego uno recuerda esas cosas y dice, claro, es que tú, la idea que tienes es que tú mientras tengas eso ahí no eres libre y tienes que ser libre. Igual que lo que te decía, yo recuerdo mi padre trabajaba en banca, en una sucursal bancaria, y yo le decía, ay, me gustaría ser arqueólogo. Te vas a morir de hambre. Los arqueólogos, ¿qué hacen? Ir a picar piedras, ¿y dónde vas a ir? Ay, quiero ser bióloga. ¿Y de qué vas a vivir? Vas a tener que ser profesora. Y al final acabé estudiando, pues mecenas económicas, que los economistas todos tienen trabajo. Y me acuerdo que acabé decidiendo eso el último día, porque era como si me hago arqueóloga o me hago filósofa, me voy a morir de hambre. Y es como una cosa. ¿Sabes? Esos mensajes que uno recibe de pequeño, wow, el poder que pueden tener en uno mismo y a la vez es decir, bueno, hacerse responsable porque ahora eres adulta y puedes hacer lo que quieras, ¿sabes? Nadie te impide que estudies otra cosa o que sigas otros caminos, ¿no? Yo creo que está bien el darse cuenta, ¿no? Pero yo dejaría eso para nuestros oyentes, ¿no? ¿Cuál es tu primera memoria? ¿Qué memorias tienes sobre el dinero? ¿Qué era lo que pasaba en tu casa? Porque eso te va a dar unas pistas muy grandes de cómo actúas tú ahora. Y a veces actuamos igual u otras veces somos rebeldes sin causa que hacemos lo contrario y tampoco nos sirve, ¿no? Porque igual uno que ha visto que ahorraba mucho en su casa se lo gasta todo y quizás se va al otro extremo, ¿no? Que tampoco le sirve. Sí, tampoco les sirve o también cuántas historias sabemos de gente que guarda y acumula el dinero y de pronto ni lo disfrutó porque se muere o porque le decimos acá guardó el dinero debajo del colchón y resulta que un día se incendia la casa y se que encendió el dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, el no disfrutar también esa información, como dices tú, ¿cuál es el primer recuerdo del dinero? Y también cuando crecemos, cómo empezamos a tener esa relación. Porque no sé si tú coincides en esto, pero es una energía viva, es una Mm, energía que mueve, que mueve al mundo, porque es con el que hacemos un intercambio para un bien material, para poder tener comida, para poder sobrevivir, para tener un lugar en donde tenemos seguridad, como puede ser una casa. Y la primera información, fíjate, que tú tienes es pagar la hipoteca, va a ser felicidad. O cuando paguemos la hipoteca, entonces nos va a permitir otras cosas. Pero en mi caso, no fue tanto la cuestión de la hipoteca, sino cómo una deuda puede abrirte puertas. Por ejemplo, en el caso de mi mamá. Eh, Ella pudo pedir un préstamo que le permitió poner entonces un negocio y ese negocio Mm, trajo después otros beneficios. ujú, Y hay mucha gente que dice, yo no me quiero endeudar porque entonces la deuda va a traer como las miles de desgracias a la familia, pero vista mm, de cierta manera, una deuda para muchos emprendedores puede ser el comienzo de algo enorme o de un imperio enorme, ¿no? No sé, de una empresa enorme para hacer más dinero o generar más trabajos en donde otras familias, bueno, puedan verse beneficiadas, pero depende de desde dónde lo ves, ¿no? Yo conozco gente que me ha dicho, yo jamás voy a pedir prestado y prefiero hacer este camino más largo o yo hacerlo, no sé, con mis recursos o ir generando o trabajar en 3 lugares diferentes para llegar a mi meta. Y hay quien dice, no, yo pido un préstamo y mira, muevo el dinero de acá, pero allá, pero invierto en esto. Y entonces también es toda esa información que se queda en nosotros y saber, Eva, que algo que pasa también es que nuestro éxito, no sé, financiero depende mucho en nuestra adultez del comportamiento y la actitud que tenemos ante él. Qué tanto compromiso también tenemos, qué tan bien o mal nos sentimos cuando lo tenemos, porque fíjate que yo en un taller hacía un ejercicio muy interesante en donde le decía a la gente, ahora vamos a hacer un círculo todos alrededor de una persona y esa persona pasa al centro y vas a imaginar entonces que tienes ese dinero que has querido tener, ¿no? Una cuenta en el banco con los ceros que tú necesites o ese carro que has soñado o esos recursos materiales que tú vinculas con tu éxito económico, ¿no? Y vas a caminar entre nosotros y vamos a ver cómo se siente
que tú ya vivas así. Y era muy duro, o sea, había gente que ni siquiera podía ver a los ojos a los demás. Mm, Y había una mujer que me decía, es que yo me estoy imaginando la cara de mis hermanos. ¿Cómo imagino. crees que me voy a sentir si a ellos les va muy mal? Y yo ahora con esto que tú me dices, no, 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 no. Entonces a veces no podía ni caminar, ni dar como la vuelta dentro del círculo, porque también puede ser que hay esta parte de cómo voy a ser yo diferente a mi familia o cómo voy a tener éxito, lo que para cada quien significa la palabra éxito en el dinero, ¿no? Porque a veces ni siquiera el éxito puede ser tener mucho, sino tener lo que tú quieres en la justa medida de lo que necesitas. Para Ujú, ti puede ser ese el éxito, ujú, pero ¿cómo te sientes de eso? mm, Sabes, lo que descubrimos como grupo fue que la mirada de los que están afuera es importante si no sabes quién eres tú. claro. Pero fíjate, Jessy, que eso pasa con el dinero y pasa con cualquier otra cosa en la vida. Yo creo que al final el dinero, tú lo has dicho muy bien, que es energía y realmente es que es energía, es que en esta época que vivimos ni siquiera lo vemos. Al No, final, la mayor parte de los recursos que usamos son una línea en una digitales. cuenta, o sea, no es algo que podamos tocar, o sea, es innegable que es energía, ¿no? Pero ¿qué contenidos le ponemos a eso? Y eso va a depender de nuestra historia y de la historia de nuestro colectivo, de nuestra cultura, porque esa cultura nos va a decir unas cosas u otras. O sea, si te miras la Biblia, te dicen que si eres rico no vas a entrar en el reino de los cielos. Si miras un protestante o un judío, su idea es totalmente diferente, ¿no? Entonces, va a ser todos esos contenidos, más todas esas vivencias que hemos vivido, más todo eso que ha habido en nuestra familia. Entonces, yo siempre digo, es que no hay una línea clara de que todo el mundo tenga que seguir el mismo camino porque es algo muy sutil. Entonces, no hay los 5 pasos para ser rico, no, es que cada persona necesitará algo diferente. Y tú bien lo explicabas con el ejemplo de la deuda, que una deuda te puede hundir o una deuda puede ser la gran oportunidad de tu vida. Y cuando tú lo decías, yo lo pensaba, cuando alguien te dice, yo te doy este dinero para que tú puedas hacer tu proyecto, en realidad te están diciendo, creo en ti y en tu proyecto, te doy el dinero porque creo que tu proyecto va a tener éxito. Entonces es una gran expresión de confianza. Igual hay otro que se coge la deuda para comprarse el coche enorme y qué va a hacer con eso, ¿no? Entonces yo creo que todo depende de la intención, de lo que sirva y cómo eso está en el contexto de tu propia historia, de que no hay unas reglas. Yo creo, para mí, el lidiar con los temas de dinero, que al final es lidiar con los temas de la materia, del aquí y ahora, de la supervivencia, al final es un camino de vida y es un enorme camino de aprendizaje donde tenemos que encontrar aquello que resuena con nosotros y aquello que nos hace crecer. Y además, Eva, este crecimiento tiene que ver con la seguridad que nos puede dar el tener dinero o no tener dinero, porque Ujú, acá hay un dicho así como en México que dice algo como bueno, no es lo mismo, no sé, ser feliz, rico que pobre, algo así, ¿no? Como no es la misma felicidad si tienes dinero o si no tienes dinero. Entonces es las emociones que nos genera la carencia o ujú, la deuda o las emociones que nos genera la abundancia y el tener dinero, ¿no? Yo creo que obviamente cuando nos pagan por algo que hacemos es un intercambio de yo di un servicio y estoy recibiendo a cambio ese pago por ese servicio o por ese trabajo que yo hice. Y entonces este es un círculo, ¿no? Con ese dinero yo voy y compro algo que necesito y esa persona o ese lugar donde lo compro se beneficia y podemos, o sea, es un movimiento energético de intercambio todo el tiempo que es muy valioso y también cómo lo damos, ¿no? Porque conocí una persona que sacaba su billete de su cartera, un hombre, y era así como que hace cuenta como que la cartera lo agarraba y era como, no quiero que ese billete se vaya. Y él mismo con su mano así como de, ¿con qué trabajo lo estoy sacando y cómo lo doy, ¿no? Entonces, mm, es cómo doy también ese dinero, cómo lo recibe la otra mm, persona. Y ahora que esto es digital,
eso ya como que queda atrás, ¿no? mm, Porque es, no sé, a mí me pasa que digo, a ver, mi cuenta tiene esto, ya pagué esto, entonces nada más le damos un clic y ya pagamos o ya pedimos algo, ya nos llega algo y entonces en realidad ya no lo vemos, pero lo seguimos sintiendo, está ahí. mm, ¿Y qué genera? Puede ser desde ansiedad, depresión, ira, alegría, euforia, está todas las emociones relacionadas y bueno, cómo vamos asociando eh, estas emociones a la manera de poder hacer dinero con nuestros recursos y con lo que mm, nosotros sabemos hacer. mm, Y no sé, yo acá conozco mucha gente que estudia algo, pero terminan la carrera o se titulan y no se dedican a eso, pero resulta que entraron a un trabajo en donde aprendieron a hacer pasteles y ahora hacen los mejores pasteles y generaron dinero ahí y no fue para lo que estudiaron, ¿no? O sea, a veces pasa ahí eso, que el mm, camino no es a veces el que creemos, que a veces damos unas vueltas para ir hacia otro lugar, pero es cómo vemos con la confianza que vemos de que siempre va a haber un recurso. Y fíjate que se lo oí decir a mi mamá justo antier. Mi mamá es fotógrafa ahora y anteriormente ella estuvo trabajando muchos años en mi infancia siendo contadora de una empresa. ujú, En una empresa justo de fotografía y ahora desarrolla ya en esta edad que tiene ya más grande. Le gustó aprender de fotografía y ahora se dedica a la fotografía. No tiene ya un trabajo estable y entonces ella le decía a una persona, no sé cómo, pero yo sé que siempre me llega dinero. mm, Siempre va a haber algo que yo pueda hacer y yo no tengo miedo de comprarme algo o de soltar este dinero para hacer algo para mí, porque yo sé que siempre va a haber algo que hacer y siempre voy a tener dinero. Y para mí me pareció una enseñanza muy grande que mm, oigo de mi madre, ¿no? Porque me pasa igual. Yo mm, la oía en silencio y yo decía, es que a mí me pasa igual. Eh, yo acá no tengo un trabajo fijo, no pertenezco a una empresa, yo trabajo por mi cuenta, con mis pacientes en mi consultorio y entonces esto es así, a veces tengo una temporada muy buena y a veces una temporada no tan buena, pero siempre pasa algo y siempre tengo mm, dinero. mm. Es así. Y es la libertad, ¿no, Eva? O sea, la Mm, libertad de tener estos trabajos que ahora le llaman freelance, hacerlo por tu cuenta, no pertenecer como tal a una empresa, porque esa era la receta anterior, ¿no? De a lo mejor tu papá, mi papá, los abuelos pertenecían a una empresa que te daba seguridad financiera para estar ahí, pero sin eso creo que no hay libertad de emprendimiento, por ejemplo, ¿no? mm. Has dicho cosas muy importantes y bueno, yo me quedo con lo que has dicho sobre tu madre, ¿no? Esa frase de que sé que pase lo que pase, no me va a faltar el dinero. Yo creo que eso es muy importante porque confundimos el dinero con la abundancia y confundimos el dinero con la libertad. Y el dinero es simplemente un símbolo. Si yo tengo miedo de que me va a faltar, es que da igual que tenga 100, a que tenga 1000, a que tenga 1 millón. Ese miedo, yo, mira, hablaba en una conferencia que me invitaron, hablaba con una persona que se encarga de gestionar fortunas para gente para familias ricas, digamos, ¿no? De hacer la gestión de las fortunas, pues de familias que tienen un patrimonio grande y necesitan a alguien profesional que se lo gestione. Y esta chica me corroboraba lo que yo siempre he pensado, ¿no? Que decía, es que hay familias que tienen millones, que se podrían, o sea, abarcan el periodo de su vida de ahora más los descendientes y aún así tienen miedo de no tener bastante Ujú, y están ahí agarrados a que no se pierda con un miedo terrible. Y en cambio, hay gente que tiene poco, pero tiene lo que necesita. Entonces, esa abundancia es más una actitud interior y el creer en ti mismo, porque es que no, el dinero, como tú bien lo has explicado con tu ejemplo del principio, que es el ejemplo de la inflación, ¿no? Cuando suben los precios, de repente tu dinero que compraba unos bienes no los compra ya. Eh, Puede pasar eso, puedes perderlo, se puede quemar. Entonces, esa confianza tiene que estar en tus recursos para poderlo volver a ganar, porque lo de fuera, si tú tienes ese miedo, es que te va a dar igual lo que tengas. Y eso yo lo he vivido y lo he visto.
a mi alrededor, ¿no? Y tenía el ejemplo de esta chica que me decía, es que gestiono fortunas de gente que tiene realmente patrimonios importantes y es que ese miedo, si está ahí, te da igual la cantidad, ¿no? Entonces, qué importante eso y qué importante a la vez ser balanceado, ¿no? Sí, esto que dices es súper importante. Fíjate, me llegó a una reflexión. Creo que es el miedo al apego. ¿Y el apego de qué? Del pasado, porque cuando tú mencionas esta cuestión de la crisis, viéndolo como lo vi desde niña, como yo no era una adulta, yo no tenía como esta referencia de a cuánto equivalía el dinero que yo tenía en ese momento del cochinito que les menciono, ¿no? Pero mis padres sí, los adultos sí. ¿Y qué es lo que pasaba mentalmente, como estás diciendo? ¿No? Es una cuestión mental muy grande porque entonces te vas a la referencia anterior del pasado de con este dinero me alcanzaba para esto y ahora ya no, y estás allá, ¿no? Pero Mm, si tú borras eso, o sea, yo como niña que yo no tenía como tal cual consciente esa referencia, entonces yo me imagino parada en el súper diciendo que ahora el azúcar cuesta esto, yo no tendría problema en pagarlo, ¿no? Tendría que trabajar para reunir ese dinero y tener ese bien, ¿no? ujú, Entonces, ese bien material. Pero así, pero claro, como tenemos la referencia, entonces nos vamos al pasado a decir, "¡Ah! Pero antes costaba esto y ahora cuesta esto, wow, tengo que trabajar esto, ah, y entonces siento que es un miedo de apego de un apego de no soltar lo que vivíamos antes y no estar en el presente, porque justo es lo que mencionas también con estas personas con sus fortunas, ¿no? Miedo a que no va a estar, entonces, ¿qué tengo que hacer para que siga estando? Pero nunca estás en el presente. Entonces, si hoy el recurso que quieres cuesta lo que cuesta, toca trabajar para tener eso si tú lo quieres, pero sin esa referencia, pero hay esa referencia histórica, ¿no? mm, Entonces, no, claro, pero mira, antes vivíamos mejor porque, y entonces, no sé, en otros lugares, pero acá en México, yo crecí en eso, ¿sabes? mm, Es que puede haber una crisis, es que, claro, hoy todo está más caro, claro, es que no es lo mismo porque, mira, costaba esto, entonces yo ahora platico con mi esposo y dice, es que siempre dicen eso, siempre dicen que va a haber una crisis otra vez, siempre dicen que esto, siempre dicen, y aún con eso, ¿qué haces? Pues todo se sigue moviendo, ¿no? La gente claro. sigue comprando casas, siguen trabajando, sigue habiendo recursos, hay intercambio, o sea, seguimos todos en esto, Mm, mm, pero ahorita reflexionaba en eso, ¿no? Creo que es el miedo, es un apego emocional al pasado, a que todo siga ahí y tú que sabes de esto de las finanzas, pues es imposible, ¿no? Porque todo se tiene que mover. mm. Es un movimiento y eso genera eh, que esté vivo el sistema, ¿no? Sí, sí, tú lo has definido muy bien. Al final hay para todos y ese dinero se mueve. En el momento que alguien lo guarda, ya no Sí, se mueve. Claro, y es lo que pasa con la economía. Cuando entra el miedo, las recesiones al final vienen por eso, porque guarda. de repente todo el mundo tiene miedo de que no va a haber en el futuro y todo el mundo deja de gastar. Y Y claro, las guardas, ¿no? tiendas no Y venden. retienes la energía y la Claro. tienes ahí estancada. Entonces, el que vende ya no vende y ahí es cuando o sea, para mí, la economía es el ejemplo claro de que nuestros pensamientos crean la realidad y eso yo lo aprendí en los mercados, porque según las expectativas de los inversores se van a mover los mercados y bueno, tú decías de las matemáticas, nosotros poníamos todos los modelos financieros y todo lo que tú quieras, pero al final las emociones jugaban un papel enorme porque cuando hay la avaricia, todo el mundo quiere comprar, todo sube, de repente pasa algo que entra el miedo y todo el mundo a vender y todo baja. Y todas las burbujas que ha habido en la historia han venido de eso, del miedo y la avaricia. Yo me acuerdo que en esa época era algo que era como casi, ¿sabes? Era como una herejía en la economía, decir que las emociones tenían algo que ver y ahora es una parte de las finanzas que es de las más estudiadas, que son las finanzas Wow. del comportamiento, de ver cómo las emociones de las personas influyen la economía y cómo influyen los mercados. Esto es un área que es como muy pujante, ¿no? De las finanzas y de la economía, porque se han dado cuenta de que es así, ¿no? De que no es un modelo que ponen los números y saben el resultado, no, depende de las expectativas de las personas. Y tú hablabas de México, ¿no? Y de las crisis. Yo te diría, en mi país,
en España lo que vivieron mis abuelos fue una guerra civil y mucha hambre. Entonces yo recuerdo cuando era pequeña que a mí me hacían comer toda la comida que había en el plato. Y de adulta he tenido que aprender a que no me lo como, porque o sea, igual que tú decías de tu armario, para mí es que me pongan un plato de comida y yo tener que tirar una parte, era como no puedo, porque aprendí que me lo había de comer todo. ¿Por qué? Pues por la escasez que pasaron mis abuelos y que mis padres vivieron en el periodo de la posguerra, ¿no? Y son cosas que se quedan ahí y al final nos condicionan. En España hicieron una encuesta y lo que quería hacer todo el mundo era funcionario para tener un empleo seguro. Y tú dices, ¿de dónde viene eso? Sí, qué ¿Sabes? Yo me fui a interesante. vivir a Estados Unidos, a estudiar allá y a mí me sorprendía. Allí todo el mundo quería ser emprendedor y todo el mundo presumía de quién le pagaban más. En mi país, vamos, si tú dices lo que ganas, es como el tabú más grande que hay, nadie habla de eso, ¿no? Y ves ahí las culturas y la historia de cada lugar, ¿no? La influencia tan grande que hay, como dices, y mira esta información tan valiosa, ¿no? De no desperdiciar la comida, claro, porque hubo esa escasez y queda esa huella plasmada ahí en el Claro. colectivo y en ti. Y lo interesante es, bueno, ver ahora como de adultos, ¿no? Tu tarea es decir, bueno, puedo dejar esto en el plato y no pasa nada. Mi tarea es tener estantes vacíos y Ujú. verlos y saber que voy a estar bien. Y cada uno seguro que nos escucha tendrá alguna situación que recuerda y que puede ahora en la adultez hacerse cargo y decir, bueno, esa ya no es mi realidad, eso no, eso tengo que investigar si es cierto o no y poder buscar recursos para salir de estas repeticiones que tenemos y poder hacer nuestras elecciones. Y no sé, Eva, pero algo que me gustaría agregar es también el dinero se lo vinculo yo desde lo que he visto con mis consultantes con las acciones y con la responsabilidad, con los hábitos y sobre todo con la disciplina. Mm. Porque acá en México, normalmente en la ciudad hay muchos puestos que venden comida en la calle y hay personas que venden tamales, que es tamal es una comida como muy de la Ciudad de México. Ujú. Y yo una vez veía a un señor que se ponía cerca de un lugar donde yo pasaba, pero se ponía este señor a vender ahí todos los días a la misma hora, todos los días a la misma hora. Y podrá parecernos a una tontería, pero entonces si tú pasabas por ahí sabías que todos los días a la misma hora él ya estaba ahí y tú no sabes la de gente que tenía. Y yo como vi que fue, ¿no? De tener un carrito chiquito, después se compró un carro más grande, después ya no puso solo ese lugar, sino ya vendía en varios lugares, tenía trabajadores. O sea, su microempresa creció a base de disciplina, porque todos los días estaba a la misma hora ahí. Mm. Para que él estuviera ahí, tenía que hacer seguro sus compras previas, preparar lo que vendía, etcétera, ¿no? Pero la disciplina tiene que ver, porque sin disciplina, sin estos hábitos, también no podemos generar recursos y eso también es trabajar en una empresa, ¿no? Tienes que llegar a esa Sí. hora, tienes que cumplir con tus horas de trabajo, o para mí o para ti que ahora trabajamos independientes, no sé, pues yo tengo que tener hábitos y tengo que tener una agenda, y tengo que anotar qué voy a hacer y administrar, ¿no? Y quienes tienen también su propia empresa, no me dejarán mentir que es lo triple de trabajo porque pensamos, claro, yo no quiero trabajarle a nadie y no sabemos que vamos directos a tener un trabajo diferente, pero también vamos a seguir trabajando, no es que no te levantes a hacerlo. Mm. Y eso creo que me parece que genera también una cuestión de que atraigas lo que quieres a cuestión, en la cuestión económica. Mm. Sí, yo muchas veces, o sea, en relación con lo que tú dices, muchas veces cuando me vienen consultantes con temas de dinero, creen que las razones de sus problemas es algo oculto y muchas veces es falta de estructura. Porque el dinero de lo que nos enseña es estructura, como tú bien lo has dicho, es una energía que necesita una energía, tener un contenedor. Entonces, tienes una deuda
lo que necesitas es hacer un calendario de cuánto vas a tardar en repagar esa deuda. Eh, no llegas a fin de mes, lo que necesitas es hacer unos buenos presupuestos de ingresos y de gastos para reducir tus gastos o intentar aumentar tus ingresos para llegar a final de mes. O sea, hay cosas que son pura matemática y pura estructura. O sea, y lo que tú hablabas de unos buenos hábitos es parte de esa estructura, pero la estructura tiene mucho más. Yo he tenido personas que han venido porque son emprendedores y no saben lo que ganan con sus emprendimientos. Es como, si tú no sabes lo que te cuesta darle un servicio a tu cliente, ¿cómo vas a poner el precio adecuado? O sea, tuve a alguien recientemente que es que no sabía cuánto ganaba con cada cliente. Entonces dices, igual estás cobrando menos de lo que tú te estás gastando en darle ese servicio, en términos de tiempo, en términos de las materias que necesitas comprar. Entonces, muchos temas de dinero vienen de lo emocional, de lo psicológico, pero hay muchos temas que también vienen de la falta de estructura, porque yo creo que el dinero es un gran maestro que nos ayuda a hacer dos cosas. Una, a poner estructura en nuestra vida, nos obliga a poner estructura. Porque si no lo tenemos, tenemos que tener una estructura para tenerlo. Y también nos hace poner los pies en la tierra. Es como una línea muy fina Sí. que tú puedes tener un trabajo muy elevado, lo que sea, pero al final tienes que llegar a fin de mes. Y eso te obliga a poner una estructura y a poner los pies en la tierra y te hace siempre En el estar presente. cuidando de lo que es más importante. O sea, si la supervivencia no está bien cuidada, todo lo demás, como hemos aprendido en la escuela, no funciona. Entonces te hace siempre poner esos pies en la tierra y te hace aprender esa estructura que a muchos nos cuesta porque no la hemos tenido, ¿no? Así es, y también cuando, para ir cerrando, Eva, también esta parte de la estructura económica, cuando ya se hace más grande, llámese que te vuelves pareja de alguien y tienes un proyecto en común, en donde se juntan entonces dos miradas acerca de el dinero, entonces es más complejo y se vuelve más complejo porque el otro trae también su información ahí en su historia familiar o en su cultura en lo que aprendió y entonces tenemos que empezar a negociar y ver qué es lo que se va a hacer entre los dos o si en el caso de una pareja, en el caso de una familia, para los gastos con los hijos, lo que se tiene que cubrir. Entonces, para ir cerrando, me parece que bueno, es esto de lo que hemos hablado tiene que ver disciplina, constancia, la cuestión emocional, que tanto está en nuestra historia de nuestra infancia, nuestra percepción acerca del dinero y no sé si tú quieras sumar algo más. Mm, a mí me gusta mucho lo de poner conciencia, Ujú. ¿sabes? De saber dónde estamos, porque al final, si ese dinero es una energía, poner conciencia de dónde sale y dónde la ponemos nos habla mucho de nosotros. Y pienso que, lo he dicho antes, que el dinero es un gran maestro. Yo creo que es así porque realmente nos habla de nosotros y muchos patrones que reflejamos en el dinero son patrones que tenemos en otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, un patrón típico que es de alguien que le cueste cobrar por su trabajo, poner su precio, al final que está reflejando temas de valoración, de cómo nos valoramos. Entonces, muchas veces esos patrones que tenemos con el dinero nos reflejan patrones de nuestra personalidad que poniendo conciencia en ellos podemos aprender mucho sobre nosotros mismos y poniendo conciencia en ese flujo del dinero, cómo entra y cómo lo utilizamos, también es una manera de poner, de, de, ¿cómo diría yo? De ayudar a cumplir nuestros propósitos en la vida, ¿no? Muchas veces utilizamos el dinero como excusa de, ay, no puedo porque no tengo dinero. Y muchas veces el tema es qué prioridad estás poniendo, qué es prioritario para ti, ¿no? Entonces, ese poner claridad, cuando hablo de conciencia, no hablo de nada esotérico, sino de ser conscientes de qué hacemos, porque muchas veces no queremos.
ser conscientes porque nos refleja cosas que no queremos ver, ¿no? Entonces es un ejercicio muy revelador. Claro, la conciencia es súper importante porque tiene que ver con la capacidad de poder percibir qué es lo que estamos dejando entrar a nosotros, las ideas, ¿no? Y cómo alrededor de eso podemos construir y decidir, que eso es lo más importante en esto. Entonces, bueno, Eva, pues creo que fue una charla súper agradable. Gracias a quienes nos han escuchado. Feliz de compartir contigo. Me encanta tu experiencia, esto que has compartido maravilloso de tu experiencia en cuanto a tu parte laboral y cómo ahora esto te nutre en lo que ahora haces en la Escuela de Reconstructivas con Carola Castillo. Y les invitamos a todos a que busquen en la página web de la escuela www.reconstructiveschool.com, todas las actividades que tenemos próximamente, certificaciones, talleres alrededor del mundo, con Eva en España, con su servidora en México, Dominicana, Canadá, Chile, ¿dónde más tenemos escuela, Eva? En Holanda, Holanda, por supuesto. Colombia, Colombia, Madrid y Brasil. España. ¿Tú estás en Barcelona? Sí, Así es. Entonces, gracias por escucharnos, déjenos sus comentarios y hasta la próxima. gracias.